Hola chicos, espero que estén muy bien. Hice este pequeño video cortito solamente para aclarar algunos conceptos relacionados con búsquedas y las estrategias asociadas a estas, ¿ya? Los resultados de aprendizaje asociados son desarrollar habilidades de búsqueda y revisión bibliográfica actualizada de acuerdo a protocolos previamente establecidos para identificar problemas de enfermería susceptibles de ser investigados en ámbitos relacionados con la enfermería comunitaria, contribuyendo a la mejora de sus prácticas clínicas. El segundo resultado de aprendizaje, analizar problemáticas de la enfermería comunitaria con relación a aspectos éticos sociales para definir información relevante posible de incorporar en una investigación futura durante su desempeño profesional. Y aplicar las exigencias del método científico en lo referente a la búsqueda de información que permita sustentar una investigación en desarrollo de evidencia científica en el ámbito del desarrollo de la enfermería comunitaria. ¿Ya? Solamente recordar que tenemos distintas fuentes de información. Eh, hemos escuchado normalmente el término base de datos, buscador, etcétera. Ya. Muchos de los que conocemos como base de datos no son base de datos, muchos de los que conocemos como buscadores no lo son. Por lo tanto, la idea es aclarar ese concepto. Estos son entonces, para que entendamos esto, lo vamos a pensar como una muñeca rusa, ¿ya? Eh, los artículos que buscamos normalmente están en revistas y esas revistas suelen estar en bases de datos, pero los artículos no son lo único que tenemos en revistas, ni las revistas son lo único que encontramos en las bases de datos. Están en ese orden solamente porque son a los cuales nos vamos a referir más, ¿ya? Pero para que lo entiendan, lo vamos a pensar así. Por ejemplo, esta primera muñeca rusa es el metabuscador. Una vez que yo abro este metabuscador, me voy a encontrar con buscadores. Adentro de los buscadores, me voy a encontrar con bases de datos. Adentro de las bases de datos, con revistas, u otras cosas también pueden haber, pero en este caso vamos a hablar de revistas. Y adentro de las revistas, con artículos. Y ese artículo es el que estamos buscando para nuestra revisión, ¿ya? Por lo tanto, mientras más incluyamos o más grande sea en esta escala la herramienta que utilicemos como fuente de información, más resultados probablemente vamos a tener. ¿Ya? Si buscamos en una revista, podemos encontrar uno o dos artículos que se relacionen con nuestro tema. Pero si buscamos en una base de datos que contiene varias revistas, podemos encontrar muchísimos más. ¿Ya? Hay, ojo, sí, dos tipos de bases de datos. Tenemos bases de datos del editor, que es cuando un editor, por ejemplo, incluyó sus propias revistas, hizo un agrupado de las revistas que él ya manejaba, y dos de esas, por ejemplo, son, una es el Elsevier, que es bastante conocida, y la otra es Science Direct, ¿ya? Esas dos son bases de datos del editor, ¿ya? Ahora, lo que más se usa actualmente son las bases de datos indexadas, por ejemplo, PubMed, que en realidad PubMed es Medline y la plataforma que usamos es PubMed, ¿ya? Pero solemos ingresar de esa manera. Las bases de datos indexadas lo que hacen es que van uniendo, por ejemplo, distintos niveles. Por ejemplo, aquí tenemos muñecas rusas que eran revistas, otras que eran artículos, otras que pueden ser revisiones, etcétera. Pero las van uniendo, van formando una red. Por lo tanto, mi base de datos, por ejemplo, se unió y tiene los resultados de tu base de datos y de la base de datos del lado, y además tiene algunos artículos sueltos extra y además tiene algunas revistas extra. Y van formando una red que conocemos como, llamamos red de conocimiento en el fondo, a la cual todos quisiéramos tener acceso gratuito. A eso, a eso se refieren cuando se habla de open access, de que el acceso sea abierto, un acceso abierto al conocimiento. Y eso, si bien puede no convenirle económicamente a la base de datos o a la revista, de todas formas sigue siendo útil para ellos porque permite que sus autores sean más citados, más utilizados, más leídos. Cada autor, cada persona que escribe algo quiere que lo lean finalmente, ¿ya? Entonces se van formando redes. A eso se refieren las bases de datos indexadas. Normalmente nos vamos a encontrar con bases de datos indexadas
que va a ser en las que más probabilidades vamos a tener de encontrar más resultados. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes conocen Trip Database. Trip Database no es una base de datos, es un metabuscador. ¿Ya? Si ustedes lo abren, van a encontrar buscadores, es un buscador que revisa buscadores. Y cada uno de esos buscadores revisó bases de datos. Y cada una de esas bases de datos revisa un montón de revistas porque están indexadas, etc. Lo mismo Google Scholar, es un buscador. Epistemónicos es un metabuscador que permite buscar en español, por ejemplo, o en portugués u otros, ¿ya? Pero contiene de todo, artículos, tesis, videos, entonces hay que filtrar bastante bien lo que necesitamos. Y bases de datos son estas, por ejemplo, Embase, Medline, CINAHL, EBSCO, Artemisa, que es una base de datos mexicana, Lilac y CINAHL, que son más específicas de enfermería, y Cochrane. Por ejemplo, Cochrane es una base de datos que se especializa mucho más en revisiones. Por lo tanto, Cochrane no nos va a servir mucho para lo que nosotros estamos buscando, que son artículos primarios. ¿Ya? El estudio propiamente tal estamos buscando. Sí nos sirve Cochrane, por ejemplo, para saber si hay alguna otra revisión si ya alguien hizo la revisión que yo quería hacer. ¿Ya? Entonces, Cochrane revisa revisiones, tiene un elemento que revisa revisiones y otro elemento que contiene esas revisiones. El que contiene esas revisiones es el CDSR y el que revisa revisiones, o sea, se dedican a hacer crítica de la revisión, a hacer resúmenes y a evaluar cómo está hecha, es DARE. ¿Ya? Y hay otros recursos. Ustedes pueden encontrar distintas cosas. Por ejemplo, UpToDate, que es un libro electrónico. Ojo con eso para que no se confundan. Es muy bueno, pero no es una base de datos. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas, esos detalles que a veces pueden confundirlos. ¿Cuál elegir? Va a depender de qué tipo de recurso es. Primero, si ustedes necesitan una base de datos, un metabuscador, un buscador, un libro, etc. ¿Ya? Si es indexada o es del editor. El área a la que se dedica, así como tenemos bases de datos estas que nosotros tanto conocemos, existen bases de datos de arquitectura, de construcción, de matemáticas, de química, física, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, puede que estemos en una base de datos de genética en donde no vamos a encontrar nada que a nosotros nos sirva o que sea objeto de nuestro estudio. Entonces, siempre revisar a qué se dedica la base de datos. ¿Ya? Y si es un recurso de especialidad, puede que sea de medicina, pero esté especializada, por ejemplo, hay una que se llama PERDO, que está especializada en kinesiología y fisioterapia. Por lo tanto, no es la que yo voy a elegir. Lilac y CINAHL probablemente van a estar más especializadas en enfermería. También revisar si es de acceso gratuito y qué elementos recopila, ¿ya? Si son indexados o del editor, preferentemente que sean indexados. Y si tenemos acceso al texto completo gratuito o si al menos ese está indexado a algún link que me va a llevar al texto completo gratuito. ¿Ya? Una vez que están en la base de datos, siempre revisen los recursos o las herramientas disponibles en la cuenta. ¿Ya? Cuando se autentifiquen, ustedes van a poder acceder a ciertas características específicas de ProQuest. Revisen el idioma en el que busquen, en el que se encuentra la base de datos, y también revisen el tesauro, que también es el lenguaje finalmente de la base de datos. ¿Ya? Yo les voy a mostrar en ProQuest cómo acceder al tesauro. Búsquenlo, en la base de datos que estén, búsquenlo, porque los términos que usamos en salud, en medicina, en enfermería, no son los mismos que ocupan en construcción, gastronomía, etc. ¿Ya? Busquen dónde está el recurso de búsqueda avanzada y en la búsqueda avanzada busquen dónde está el indicador de búsqueda, que se refiere a en qué parte del texto yo quiero encontrar esto, si en el autor, en el título, en el texto completo, en el abstract, etc. El término que voy a utilizar. Y cuáles son los filtros o límites que permite esa base de datos. ¿Ya? Y también revisen qué operadores utiliza la base de datos. ¿Ya? Los más generales son los que ya algo se les ha mencionado, que tenemos los operadores booleanos y dentro de esto tenemos la estrategia de los operadores lógicos, las frases y el truncamiento.
Les voy a mostrar. Aquí tenemos los operadores lógicos. Los más frecuentes que vamos a encontrar en la base de datos van a ser AND, OR y NOT. Cuando yo quiero incluir dos conceptos que estén los dos, le voy a poner AND y. Si yo quiero que esté este concepto o este concepto, le voy a poner OR. Por ejemplo, eso lo puedo utilizar para sinónimos, ¿ya? Yo no quiero que el texto diga vacuna e inmunización. Yo quiero algún texto que hable de eso, me sirve cualquiera de los dos, voy a utilizar OR. Quiero que diga al menos una de las dos cosas, ¿ya? Y si yo quiero que el texto, si yo noto que frecuentemente los textos que yo estoy buscando, por ejemplo, tuberculosis, y me sale solo tuberculosis pulmonar, y a lo mejor yo estoy buscando tuberculosis meningia, puedo utilizar NOT para el término pulmonar y excluir todos los artículos que incluían ese tipo de tuberculosis. También hay otros operadores como near y next, que finalmente lo que hacen son operadores de proximidad, ¿ya? Entonces yo puedo poner near 3 o 4, no sé, según los términos según el número que yo quiera, y lo que hace es decir que yo quiero que cerca de esta palabra, en las próximas 3, se encuentre esta segunda palabra, ¿ya? Eso, ahí yo voy a utilizar near. Y si yo quiero que esta palabra esté al lado de esta palabra, voy a poner next, los que están juntos. Esos son menos utilizados, la verdad, pero para búsquedas bien avanzadas existen, ¿ya? Principalmente les sugiero que utilicen and, or not, ¿ya? Para frases, para poner frases, utilicen comillas. Lo mismo que el mismo ejemplo. Si yo les decía tuberculosis pulmonar y yo pongo aparte, si yo solo escribo tuberculosis pulmonar sin poner las comillas, me va a buscar todo lo que tenga que ver con tuberculosis y todo lo que tenga que ver con pulmonar por otro lado, ¿ya? Y voy a extender mucho la búsqueda y me va a empezar a buscar cosas que no son lo que yo quiero, ¿ya? Por lo tanto, si es un término compuesto, siempre lo pongo entre comillas. Curación de heridas. Y así no me busca curación de otras cosas, ¿no? Entonces pongo curación de heridas entre comillas, ¿no? El truncamiento, que es uno que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando tengo palabras que pueden variar muchísimo y que puede que el autor lo puso en su título justo de la forma en que yo no lo busqué. Se utiliza la estrategia de truncamiento, que lo que hace es buscar los derivados de una misma palabra. Por ejemplo, aquí tenemos teen. Para eso se utiliza la raíz, se identifica la raíz de las palabras. Por ejemplo, en el caso de teenagers, pongo teen y pongo un asterisco, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que el buscador me identifique los artículos que tengan todos los derivados de teen. Teenager, teenage, teen, teens, teenagers, etc. ¿Ya? También lo puedo hacer con eld, como elderly, etc. ¿Ya? Todas las palabras, por ejemplo, intervention, y yo quiero poner intervencional, no sé, algún derivado, identifico la raíz. Comunicación también, identifico la raíz y pongo el asterisco y me arroja resultados que incluyen todos los derivados posibles de esa palabra. Eso me parece uno de los mejores, ¿ya? Los tesauros, solamente mencionarles, yo ya les dije, el tesauros son... es como un glosario de términos, que en este caso en vez de términos les decimos descriptores y en vez de glosario le decimos tesauros, porque son términos especializados de un área, ¿ya? Entonces, el tesauro en salud va a incluir tales y tales y tales descriptores, el de construcción tales y tales y tales descriptores, y así. Es el lenguaje propio del área, ¿ya? Entonces, como tenemos nuestro lenguaje propio y puede que yo busque algo de neurología y yo no soy experta en neurología, puedo buscar el término que yo creo que es y revisar el tesauro, ¿ya? Los descriptores toman distintos nombres que seguramente ustedes han escuchado. Han escuchado hablar de los DEX y de los MECH, ¿ya? Eso frecuentemente se nombra. DEX son los descriptores de una institución que se llama VIREME, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, ¿ya?
Por lo tanto, los DEX pueden estar probablemente mucho más en español. Estos son los que usa Cielo, ¿ya? Cielo utiliza DEX, porque Cielo es del Vireme, ¿ya? Y DEX significa descriptores en ciencia de la salud. En cambio, MEDJ significa Medical Subject Heading, ¿ya? Que son los descriptores de la NLM, que es la National Library of Medicine, ¿ya? Entonces, finalmente, son distintas formas de llamarle a su propio tesauro según la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, Embase, en vez de utilizar el término DEC, MEDJ o tesauro simplemente, les dice Emtree, ¿ya? Que son los tesauros de Embase. Probablemente están patentados los nombres según la base de datos y por eso cada uno le va poniendo su propia terminología, ¿ya? Pero son los mismos, son el equivalente, solo que de otra base de datos. Ahora, la búsqueda. La búsqueda, chiquillos, es como hacer una pizza, ¿ya? Lo que ustedes tienen es un montón de ingredientes y pueden elegir la pizza que ustedes quieran, ¿ya? Existen variedades enormes de pizza que ustedes las pueden hacer con la mezcla que ustedes quieran. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es hacer simplemente nuestro pedido. Yo elegí que existen, no sé, la pizza mozzarella, bacon, chili pepper, mushroom, vegetariana, etcétera, con camarones, con salame, etcétera. Y resulta que yo quiero pedir una pizza armada de distintos trozos, como la que vemos ahí en la foto. Pero quiero de todas las preparaciones de pizza que contengan, por ejemplo, salame, ¿ya? O que contengan queso mozzarella, ¿ya? Entonces, alguien en esta búsqueda va a tener que conformarme una pizza que contenga de todos los tipos de pizza, un trocito cada uno, que coincidan con los elementos que yo pedí, ¿ya? Por lo tanto, cada uno de estos ingredientes es nuestra palabra clave, ¿ya? Las condiciones que yo puse, le dije, pucha, mira, quiero con queso, pero que no tenga bacon. Entonces puse queso, not bacon, camarones o queso o camarones sin tocino. Entonces le puse queso o los camarones, not tocino y que tenga salame, ¿ya? Entonces esa fue la pizza y las condiciones que yo puse, por lo tanto las palabras claves serían mis ingredientes, las condiciones, el este sí o este y este, no este, son mis operadores booleanos y la pizza resultante van a ser todos los artículos que yo encontré como resultado de la búsqueda. Por supuesto, el chef va a ser el investigador, el que se dio el trabajo de armar esa pizza final con trocitos según todas las condiciones que yo tuve, ¿ya? Y el tesauro sería como el lenguaje propio de la gastronomía, ¿ya? Por ejemplo, freír, saltear, cocer, no sé, reducir, etcétera, todos esos términos que quizás yo no manejo también, alguien de la gastronomía o propio del área lo maneja mejor, por lo tanto yo tendría que acudir a un tesauro para poder identificar de qué se trata, ¿ya? Entonces, eso es hacer una búsqueda, no es más que eso, ¿ya? Ahora vamos a ver un pequeño video que les grabé para poder identificar esta búsqueda, estos elementos en ProQuest. Ya chicos, para mostrarles la búsqueda, entonces, ingresamos a la página de la universidad, recuerden iniciar su sesión para poder tener todas las preferencias que les da la suscripción de la universidad y siempre saber a qué se dedica la base de datos a la cual voy a consultar. Entonces ustedes si hacen clic aquí en base de datos suscritas les sale una lista de bases y les sale con las descripciones. Por lo tanto ustedes leen y ahí revisan la que les parece más apropiada a su tema, ¿ya? En este caso nosotros vamos a abrir ProQuest, ¿ya? Hacen clic aquí, tiene el acceso directo y les va a aparecer esta página, ¿ya?
les va a aparecer por defecto esta página en donde arroja en primer lugar la búsqueda básica. Yo les voy a sugerir, si bien aquí pueden realizar la búsqueda básica o avanzada, como ustedes prefieran, les sugiero que vayan directo a la búsqueda avanzada, a menos que quieran hacer una búsqueda muy general. Pero para buscar sus artículos, vayan a la búsqueda avanzada directamente. Aquí por defecto ya les seleccionó que se limitara a los textos completos, ¿ya? Y aquí fijarse en varias partes. Este es el cuadrado donde yo voy a poner mi palabra. La búsqueda avanzada me permite poner término por separado. Aquí el operador lógico que voy a utilizar entre cada término. Y aquí el indicador de dónde estoy buscando, ¿ya? Por ejemplo, si yo puedo buscar poner aquí el nombre del autor y quiero que me salga en autor esa palabra, por ejemplo, ¿ya? O puedo querer que me salga en el resumen el término, o que me salga en cualquier parte del documento, título, autor, etcétera, ¿ya? O solo quiero que me salga en el título. ¿Ya? Sí, quiere decir que el término va a ser bastante relevante para su publicación porque por algo está en el título, ¿ya? Entonces, este es el indicador de dónde buscar en el texto, el término, el espacio para el término, el operador lógico y los tesauros, ¿ya? Y aquí ustedes hacen clic y salen la lista de tesauros de acuerdo a la base de datos. Son los match y tenemos unos específicos de ProQuest. Así que vamos a hacer clic en este. Vamos a ir a los específicos de ProQuest. Yo puedo poner directamente los términos aquí o si los selecciono de los tesauros se van a ir pasando a la otra herramienta. Entonces, por ejemplo, yo estaba buscando vacunas y para eso busqué vaccine, ¿ya? Puedo poner contiene la palabra o comienza por tal letra. Si yo tengo claro más o menos lo que quiero buscar, contiene la palabra. Entonces, yo no sé cómo define vacuna ProQuest. Entonces, quiero ver qué término estandarizado usaron para vacunas. Si será el mismo, tendrá que ser en plural, tendrá que ser en singular o tiene algún sinónimo que están usando. Entonces, yo hago clic en buscar y aquí veo que ProQuest tiene definido las vacunas animales, vaccines, probablemente si ponía vacuna no me iban a salir los mismos resultados, y lo mismo, vacuna animal. Entonces yo quiero saber a qué se refiere. Cuando hay un término, un descriptor que yo no sé a qué se refiere, le pongo aquí en este cuadrado y ahí me dice preparación microbiana de microorganismos muertos o modificados usada para estimular una respuesta inmunológica. En términos relacionados, inmunización, inyección, excepción religiosa. Ya, no. Yo ya me di cuenta que de aquí calza bastante bien el término que yo puse y se relaciona también inmunización. Entonces le hago clic a ambas. Puedo poner combinar con or, and o not. Y como son sinónimos para mí, yo le voy a poner combinar con or. ¿Ya? Y añadir. Y al añadirlos, se añaden inmediatamente, automáticamente a esta plataforma de búsqueda con los términos exactos que necesito, ¿ya? Y yo le voy a poner que eso esté en el título del documento. También quiero ver and. Ahí utilicé un operador booleano adentro. Se añadió inmediatamente. And. Segundo operador. Segundo término. Vacunas. Digamos que yo estoy estudiando estas vacunas en las personas mayores. Entonces, no sé si poner old age, older, no sé, adult, no sé, o elderly. Entonces, voy a buscar una palabra común, elderly me parece adecuada, y voy a poner la raíz, voy a buscar la raíz, y vamos a truncar esta palabra. Entonces, ahí vamos a usar un término, un tesauro, en el segundo vamos a truncar. Entonces, vamos a poner el, y para truncar, asterisco. Y lo vamos a dejar ahí, por ahora, ¿ya? Y quiero que me salga en cualquier campo. Y vamos a añadir una fila para, vamos a usar una frase ahora. Entonces, así aplicamos las distintas cosas. Para usar una frase, vamos a poner comillas y vamos a poner pulmonar disease. Pulmonar disease. ¿Ya?
Voy a ver que esté a texto completo. Entonces estoy utilizando distintas estrategias si se fijan. Aquí tesauros, aquí un truncamiento, aquí una frase. Voy a ver dónde está en cualquier campo del texto, en cualquier campo también. Los que están en texto completo, puedo aquí cliquear también los que están evaluados por experto. Puedo ver la fecha de publicación. Si quiero consultar, poner personas específicas, lugares específicos, y aquí me aparecen todos los filtros. ¿Ya? Tipos de fuente. Vamos a dejar ahí en blanco, vamos a ver qué nos sale primero, tipo de documento y idioma. El idioma lo vamos a seleccionar. Vamos a ponerle que esté en español. Yo puedo seleccionar los que yo quiero, puedo dejar sin seleccionar algunos también. Español, inglés por supuesto, tenemos que poner inglés. Inglés antiguo, no, inglés no, vamos a poner. Y otro idioma muy importante y que nos aporta mucha evidencia es el portugués, ¿ya? Entonces yo aquí veo que ya tengo todo lo que me interesa seleccionado y apretamos buscar. Fantástico. Entonces aquí yo tengo 1183 resultados, ¿ya? Y me equivoqué y puso pulmonary disease. Entonces ahí también es inteligente porque se dio cuenta que yo me equivoqué, entonces agregó la I latina. 1183 resultados. ¿Puedo revisar los 1183? Sí, porque no significa que me voy a leer todos esos artículos, sino que voy a revisar los títulos primero, de ahí filtro cuáles me sirven, de los que me queden, selecciono los abstracts, me leo los abstracts, filtro cuáles me sirven y de los que me queden, recién ahí me leo el artículo completo. Pero todavía puedo seguir filtrando, hay cosas que no hice. Entonces, una vez que yo ya hice mi búsqueda y veo si tengo muchos o muy pocos resultados, voy soltando o agregando filtros. Entonces, por ejemplo, tipo de fuentes, yo no me interesan en este caso los periódicos, las revistas de carácter general, quiero revistas científicas. ¿Ya? Y lo cliqueo y se redujo a 770 resultados, absolutamente revisable. No filtré los años, quiero que sean de los últimos 5 años. Y se redujo a 319 resultados. Y quiero que sea el artículo principal. Y se redujo a 306. De estos 306, cuando uno filtra, cuando uno va leyendo los 306 títulos, se queda con 100 abstracts. Y de esos 100 abstracts, uno se quedará con 40 artículos completos. Por lo tanto, es un número absolutamente revisable y un número absolutamente adecuado. Y así yo puedo filtrar más o filtrar menos de acuerdo a lo que me parece adecuado, ¿ya? ProQuest tiene la particularidad de que puedo ir seleccionando aquí los archivos que quiero revisar, que me di cuenta yo que me servían, ¿ya? O también me sale aquí los detalles, si me tiene el resumen y si tiene el texto completo y si tiene el texto completo en PDF para yo poder saber si lo puedo descargar o no. Por ejemplo, aquí salen con un candado. Lo más probable es que no puedo acceder a ese texto completo. Entonces uno va abriendo y va revisando cuál es la situación del documento. De repente sale el texto completo aquí y uno lo puede ir revisando. Intenten leer en inglés, les va a servir muchísimo. Salen elementos relacionados acá a los cuales pueden acudir, pero siempre, regla de oro, chicos, siempre vayan anotando todo lo que hacen. Pusimos tal estrategia de búsqueda y nos arrojó 1100 y tantos resultados. Luego agregamos este filtro y nos quedamos con 306 resultados, de los cuales nos quedamos con tantos títulos y luego de leer los títulos con tantos abstracts y luego finalmente llegamos a un texto final de tantos textos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va revisando. No es muy difícil. Pueden guardar la búsqueda cuando
cuando se ingresan con sus datos, y así después se evitan tener que ir anotando paso por paso. Si necesitan modificar la búsqueda o ir a una búsqueda reciente, pueden realizarlo también. ProQuest les da todas esas opciones, ¿ya? Así que es importante que vayan revisando todos esos pasitos y traten de ir combinando las estrategias de búsqueda según les convenga, ¿ya? Revisen los tesauros y revisen el lenguaje propio de cada base de datos.